Hola, bienvenidos a este nuevo video de Exclusive Muebles. Hoy os vamos a enseñar el cambio espectacular que le dimos a este típico mueble de formica de los 70. Este mueble o esta cómoda hace conjunto con unas mesitas que hemos renovado no hace mucho, que las hemos pintado en verde. Pero esta vez vamos a hacer algo más que pintar. Le vamos a dar un cambio radical. Quedaros que os vais a sorprender. A este mueble viejo le vamos a dar un cambio radical de imagen. Lo primero que vamos a hacer es quitarle las patas. Aparte de quitar las patas, quitaremos también los travesaños estos que tienen la parte inferior que le sirven adelante como embellecedor y atrás como base para la pata. Todo esto lo vamos a remover. Le vamos también a sustituir los tiradores por unos mucho más modernos y originales, con lo cual vamos a tapar los agujeros donde iban los tiradores antiguos. Para ello vamos a utilizar masilla de relleno. Como es un mueble de formica, o sea, con una superficie muy lisa y muy resbaladiza, vamos a lijar con una lija de grano fino, en este caso de 180, toda la superficie. El objetivo es eliminar el brillo. Al hacer eso, pues se va a facilitar la adherencia de la imprimación y de la pintura. Después de lijar, utilizamos alcohol y un trapo y limpiamos muy bien el mueble. Por un lado eliminamos los restos de polvo que queden del lijado y por otro lado eliminamos cualquier resto de grasa que todavía pueda quedar después de haber lavado y lijado. Este proceso lo repetimos en todo el mueble y recordar que a los cajones le hemos tapado los agujeros de los tiradores antiguos. Al lijar, lo que vamos a hacer es dejar la superficie completamente lisa y que al pintar no se note que están los agujeros debajo. Y ya con la superficie completamente lijada, limpia, seca, voy a pasar a la siguiente fase, que es la fase de la imprimación. Para el tipo de acabado que vamos a hacer hoy, la imprimación es opcional, ¿vale? Una vez la superficie esté bien preparada, como es este caso, este tipo de material no sangra, no va a dejar manchas, aparte de que va a ser en un tono oscuro, con lo cual pues la imprimación es un paso que se podría saltar. Pero bueno, nosotros la vamos a aplicar y si os fijáis tiene un tono gris. Esto es porque tenemos un pequeño truco. Cuando vamos a aplicar imprimación en un tono oscuro, pues le añadimos unas gotitas de colorante negro a la imprimación. Esto es para facilitar lo que es la cobertura de la pintura. Normalmente nos ahorra una mano de pintura porque no se consigue la misma cobertura pintando un tono oscuro sobre blanco que pintando un tono oscuro sobre gris. No sé si me entendéis. Hay incluso algunos compañeros que lo que hacen es añadir un toque del color que van a pintar el mueble a la propia imprimación. Por ejemplo, si el mueble va a ser azul oscuro, a la imprimación pues le añaden unas gotas de colorante azul, ¿vale? Y la imprimación se queda con ese tono ya azulado. Hemos dejado secar bien la imprimación, le hemos pasado con una lija muy finita sobre toda la superficie por si quedara alguna pequeña irregularidad y vamos al siguiente paso, que es pintar. Lo vamos a pintar en negro, el tono este es el Black Velvet de Vintage, que es un negro así carbón, un negro bastante intenso. Y si os fijáis, ya la imprimación la dimos con rodillo. La pintura la estamos dando con rodillo también. Por comodidad se podría aplicar con una brocha para Chalk Paint, pero es verdad que es una superficie muy grande
Y por otro lado, he de deciros que cada vez me gustan más estos rodillos. Son unos rodillos grises, están junto a los rodillos normales, a los naranja que llevamos recomendando bastante tiempo. De hecho, yo creo que están hechos con la misma espuma. Lo que pasa es que estos son grises y la forma que tienen no sé, hace que no queden marcas. Lo utilizáis un par de veces, le cogéis el truquillo y la verdad que el acabado queda espectacular, mejor que con los naranja. Si tenéis la oportunidad que pasáis por una tienda de estas de bricolaje y veis los rodillos grises, probarlos que de verdad van a ser una grata sorpresa. ¿Veis? Yo paso aquí y es que no queda ninguna marca, es increíble. En total voy a dar 3 manos de pintura y una mano de barniz con un acabado mate y voy a aplicar el truquito que ya os comenté en alguna ocasión, que es mezclar mitad pintura y mitad barniz en la última mano. Y aquí podéis ver el mueble ya completamente pintado y barnizado. Y ahora vamos a la parte de la decoración. Va a empezar la magia. Vamos a hacer pues algo diferente. Va a tener una decoración con formas geométricas y en dorado. Como a nosotros nos gusta el dorado bien intenso, vamos a hacer ese dorado con pan de oro. Pero para ello, antes de pasar a la aplicación del dorado en sí, hay que preparar muy bien la superficie. Vamos a utilizar cinta de carrocero para hacer las marcas, para marcar los sitios donde va a ir el dorado y donde va a ir el negro. Y aquí podéis ver cómo será el mueble. Lo que veis ahora mismo en blanco, cuando terminemos va a ser pan de oro. Todo esto, todas estas formas geométricas irán en dorado. Para ello vamos a tener que cambiar la cinta de carrocero por pan de oro. Pero antes de explicaros cómo lo vamos a hacer, le voy a dar una mano más de barniz. Os comenté que estoy utilizando un barniz mate y voy a darlo sobre toda la superficie pasando por encima de la cinta de carrocero. Este es un pequeño truco que podéis utilizar también en caso de pintura cuando estéis, por ejemplo, pintando rayas, que es dar una mano de pintura del color de la base. Esto va a impedir que la pintura que deis luego por encima se cuele por debajo de las cintas. Se ha secado ya bien el barniz y ahora lo que voy a hacer es volver a utilizar cinta de carrocero y voy a marcar por fuera mi dibujo. O sea, voy a colocar cinta por fuera de la cinta que ya tiene. Y una vez lo tengo todo encintado, pues quito la cinta que está en medio, la que puse inicialmente, y ya queda el dibujo perfectamente marcado para a continuación aplicarle el mixtion y el pan de oro. Para aplicar el pan de oro voy a utilizar mixtion al agua. Lo aplico con una brochita, se pinta normal, ¿vale? Como si fuera una pintura y se deja actuar. Tarda aproximadamente unos 15-20 minutos.
Casi todos tienen el mismo tiempo, pero leer las instrucciones que ahí os dirá cuánto tiempo tenéis que esperar antes de aplicar el pan de oro sobre la superficie. Mientras voy cortando el pan de oro en tiras, se podría aplicar directamente por encima, pero eso va a crear mucho más desperdicio y es un poco más complicado luego de limpiar. Así que como en este caso son líneas geométricas con un determinado grosor, es muy fácil. Con las tijeras corto unas tiras un poco más anchas de lo que necesito y las aplicaré pues directamente sobre el mixtion. Una vez el mixture ya ha creado mordiente, es hora de aplicar el pan de oro. Es más que nada tener paciencia, irlo aplicando poquito a poco. Como os comento, cortándolo en tiras, pues me facilita bastante el Y a continuación vamos a proteger el dorado. Voy a utilizar goma laca para hacerlo. La aplico con un pincelito y le daré 2 o 3 manos de goma laca antes de pasar a la siguiente parte, que es retirar la cinta y ver el resultado final. Y es el momento de la verdad. Voy a remover las cintas y a ver qué tal ha quedado. Espero que no se haya colado nada de mixtion por debajo y que la línea quede perfecta. Las líneas han quedado perfectas y ya solo faltan un par de detallitos para que la decoración quede terminada. En este caso lo que estoy haciendo es aplicar un barniz súper brillante para reforzar un poco más la protección del pan de oro. He aplicado 3 manos de goma laca, pero aún así creo que necesitará un extra más de protección, con lo cual una mano de barniz. Lo aplico con un pincel muy chiquitito porque quiero que el brillante sea solo sobre el pan de oro. El resto del mueble tiene que ser completamente mate. Utilizando pintura dorada también daré un retoque a las bisagras, porque aunque las hemos limpiado, sí que ahora en comparación con el dorado del pan de oro, pues el tono es mucho más apagado. Así que utilizando pintura, pues les doy un retoque para que queden también como nuevas. Y para que la transformación esté completa faltan 2 pequeños detalles que son quizás de los más importantes, que es añadir patas y añadir tiradores.
Os recuerdo al inicio que las patas que tenía originalmente se las hemos quitado. Pues le vamos a colocar estas patas que veis aquí, doraditas, muy modernas. Va a quedar el mueble bastante más bajo de lo que era originalmente, pero bueno, nuestra idea es que sea un mueble auxiliar o un mueble para colocar la tele, con lo cual tendrá la altura ideal. Mirad qué bonitas son las patas, van a quedar perfectas. Y por último, los tiradores. Sabíamos desde el inicio el tipo de tiradores que queríamos poner, pero es verdad que nos costó un poco encontrarlos, porque lo que queríamos era algo discreto, pero que a la vez fuera moderno, que no quitara protagonismo al dibujo del centro del cajón, así que hemos optado por estos de líneas rectas que van pues arriba. Colocaremos uno por cajón y otro en la puerta. Y aquí tenemos el resultado final. A nosotros nos encanta, creemos que ha quedado súper elegante, muy moderno. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta? ¿Lo pondríais en vuestras casas? Nos lo decís en los comentarios, ¿vale? De todas formas, recordar cómo era antes. Era un mueble, pues, el típico mueble viejo, oscuro, que era carne de basura. Y ahora es un mueble de diseño. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación tanto como a nosotros. Y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, como siempre, nos lo podéis dejar en los comentarios que os leemos y os contestamos. Si llegasteis hasta aquí, dejadnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente transformación.